السلام عليك زين الأنبياء السلام محمد في عليك. الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله في مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, alhamdulillah, le damos las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala por todas las bendiciones que Él nos otorga, y le pedimos sus bendiciones a nuestro maestro Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le pedimos las bendiciones a nuestro maestro Muhammad, a su familia y sus compañeros. Alhamdulillah, le damos la gracia a Allah subhanahu wa ta'ala por otra oportunidad de estar juntos repasando y leyendo este noble libro llamado Lecciones de la vida del profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam por el Habib Hadi al-Haddar. Y la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando un poquito sobre diferentes etapas en la sira del profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Y ya después de que el profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anunciara su llamado en público y iniciara su llamado hacia el Islam en público, pues los Quraysh comenzaron a hacerle mucho daño a los creyentes. Y esto obligó que los creyentes fueran a buscar auxilio a Abisinia, al Habasha, debajo de este rey cristiano que estaba en Habasha. Y cuando fue allí, entonces los no creyentes, los incrédulos, quisieron así seguirle para que regresaran de nuevo hacia la Meca. Y ellos no consiguieron esto. Najashi reconoció que el mensaje que trajo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era un mensaje similar a los demás mensajes que Allah subhanahu wa ta'ala reveló. Y después de esto, Najashi le dijo a los incrédulos que se vayan, que él no iba a someterlos a ello para que regresaran con ello. Luego de esto, entonces, ellos continuaron tratando de que le entregaran al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Los incrédulos querían matarlo, querían deshacerse de él, querían olvidar este problema que ellos veían, este inconveniente que tenían con este mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala que les llegó en este momento a ellos. Y después de esto, ellos intentaron presentarle a la tribu del mensajero sallallahu alayhi wa sallam una recompensa multiplicada, una grande recompensa si le entregarían al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero ellos rechazaron esto, obviamente. Luego de esto fueron a donde su tío, Abu Talib, y Abu Talib le dijeron a Abu Talib: te vamos a ofrecer un joven de nuestros hijos para que así él sea sirviente de ti y te ayude. Y en cambio, entréganos a tu sobrino. Y aquí Abu Talib le dijo: Ajaban lakum, qué extraño es esto de ustedes. Ajaban lakum tu'tini ibnakum aghduhu lakum wa u'tikum ibni. Right? Taqtuluna. Él le dijo: esto es sorprendente de ustedes. Esto es algo increíble. Ustedes me dan su hijo para que así yo le dé de comer, y quieren que en cambio yo le den mi hijo, o sea, su sobrino, para que así ustedes lo maten. Era algo, ¿verdad?, incoherente, era algo que no tenía sentido. Entonces, cuando ellos vieron que Abu Talib no le iba a entregar el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ellos lo que hicieron fue que expulsaron a Bani Hashim y Bani al-Muttalib, y quisieron sacarlo de la Meca. Y después de esto, entonces aquí es donde inicia el autor con la próxima sección, donde él nos dice el complot contra el mensajero sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Y nos dice: cuando Quraysh vio el incremento del asunto del mensajero, su llamado
diseminar el hecho de que Umar ibn al-Khattab y Hamza ibn Abdul Muttalib aceptaron el Islam, la seguridad y protección que obtuvieron los emigrantes de An-Najashi y la propagación del Islam entre las tribus, se reunieron en una parte de Meca, al-Muhassab. Decidieron entonces bicotear a los clanes de Bani Hashim y Bani Muttalib, al-Muttalib, cesando negocios con ellos, dejando de casarse con ellos y de hablarles ni sentarse, dejarle de hablarles ni sentarse con ellos hasta que les entregaran a Muhammad para matarlo, pagando el dinero de sangre a su familia y así descansar de él. Escribieron un papiro y lo guindaron dentro del Kaaba. De esta manera fueron segregados Bani Hashim y Bani al-Muttalib, los creyentes y los incrédulos de ellos, incluyendo al profeta sallallahu alaihi wasallam en el valle de Abu Talib. Y esto fue en el mes de Muharram, en el 7º año de la profecía. Todos ellos fueron aislados allí, excepto Abu Lahab, quien asistió a Quraysh en contra del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Entonces ellos hicieron esto en el mes de Muharram, el 7 de Muharram, el 7º año después de la profecía, después del inicio de la profecía, hasta el 10º año. O sea que este bloqueo que le hicieron a Bani Hashim y Bani al-Muttalib fue un bloqueo de 3 años. Y algo increíble es que incluían a los creyentes y los no creyentes. Y los miembros de la tribu, del clan Bani Hashim y Bani Muttalib, nunca abandonaron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Aun si ellos no habían creído de esa manera formal, o sea, no eran musulmanes, ellos aún así reconocían al profeta y reconocían la nobleza del profeta y siempre se mantuvieron con ellos. ¿Y en qué consistía este bloqueo? El bloqueo consistía de tal manera, o sea, era un bloqueo opresor, era un bloqueo bien fuerte e intenso, de tal manera que si uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba al mercado a comprar comida, ¿verdad?, para regresar con esta comida a sus familias, ellos no le vendían a ellos, incluso el tío de Muhammad, Abu Lahab, le decía a los negociantes en el mercado: abrumen a los compañeros de Muhammad hasta que no puedan conseguir nada con ustedes. Así que los negociantes elevaban sus precios tanto que no podían comprar nada de ellos, ¿verdad? Y regresaban entonces a sus casas con las manos vacías y regresaban y eran recibidos por los hijos de sus hijos hambrientos. Y todo este sufrimiento que pasaron ellos durante este periodo de los 3 años fue por la arrogancia de Quraysh, de que Quraysh sabía que este mensaje era un mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, pero la arrogancia y el querer tener la autoridad sin importar qué tengan que hacerlo para mantenerse así, pues no le dejaba aceptar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego el autor continúa diciendo: Bani Hashim y Bani al-Muttalib se mantuvieron en esta bloqueada opresiva, de manera que les dificultó gravemente acceder a sus provisiones y alimentos durante aproximadamente 3 años, de manera que aguantaron mucha dificultad y hasta que comieron hojas y hierbas. Desde detrás del valle se escuchaba a los bebés e infantes llorando y quejándose del hambre. Esto movió los sentimientos de algunas personas y empezó un grupo de Quraysh a buscar cómo anular el papiro que detestaban. El primero en hacerlo fue Hashim bin Amr bin Rabi' bin al-Harith. Vemos que a qué punto llegó este bloqueo, ¿verdad? De que llegó al punto de que estas familias estaban sin la posibilidad de comer, habiendo comida cerca, habiendo comida en los mercados, habiendo leche,
lo que necesitaban para poder sobrevivir y tener fuerza para poder seguir trabajando y demás. Habiendo esto cerca de ellos, a través de este bloqueo llegó hasta el punto de que los hijos y los llantos de los bebés en ese tiempo llegaban, ese sonido, esos llantos llegaban a través del valle, hasta que algunos de los incrédulos se sintieron apenados por los llantos de estos niños. Y de que nosotros en este tiempo que nosotros vivimos, relativamente es una vida muy cómoda en muchos, sino la mayoría de los lugares. Por más en necesidad que estamos, no eran como la necesidad que ellos tenían. Y aún así, este bloqueo, imagínense como nosotros en este tiempo, si escuchamos un bebé llorando una noche entera, nos desesperamos. Ellos tenían tiempo, días, semanas, meses, años en esta situación donde no podía brindarle de comida a estos infantes y a estos niños de manera consistente. Y esta situación removió los sentimientos o movió los sentimientos de algunas personas, y entonces algunos de ellos empezaron a criticar el papiro y el bloqueo. Fueron 5 de los líderes, y estos 5 líderes acordaron en criticar el papiro del bloqueo. Y cuando amaneció, después de que ellos decidieron y empezaron a criticar el papiro, amaneció, y ellos se pusieron de acuerdo y amaneció, y entonces fueron a la Kaaba y hicieron tawaf, circunvalaron la Kaaba y se acercaron de la gente y le dijeron: oh gente de Meca, ¿acaso vamos a comer y vestirnos y Banu Hashem y Muttalib se arruinan al no venderles, y tampoco ellos pueden negociar con nosotros? Por Allah, no me sentaré hasta que se rompa este papiro opresor. Y a esto Abu Jahl entonces le dijo: Kadhabt, has mentido. Y uno de ellos también le respondió: tú eres más mentiroso, ¿verdad? Y al final de este conversatorio que tuvieron, pues entonces fue Mut'am bin Adi quien rompió lo que quedaba del papiro. El autor nos cuenta y nos dice entonces en su texto: ciertamente Allah le informó a su mensajero que las termitas, sallallahu alaihi wa sallam, que las termitas habían comido todo lo que estaba en el papiro de injusticia y boicoteo, excepto la mención de Allah el Altísimo, ya que ellos solían escribir en tu nombre, oh Allah, en sus escritos. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wa sallam le informó a su tío Abu Talib sobre esto, y le informó a Quraysh diciéndole, o sea, Abu Talib entonces le cuenta a Quraysh: si lo que mi sobrino dijo es cierto, dejen de tener sus malas opiniones. Ellos entonces bajaron el papiro dentro de la Kaaba y lo encontraron como había dicho el mensajero sallallahu alaihi wa sallam. Luego ese grupo anuló el papiro y salió el mensajero sallallahu alaihi wa sallam y quienes estaban con él en el valle en el 10º año de la profecía. Luego de esta situación y de que se acabara el bloqueo que Quraysh le había puesto a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, entonces ellos salieron de este valle y comenzaron a aliviarse un poco de todo lo que habían pasado. Pero el profeta sallallahu alaihi wa sallam aún estaba por enfrentar algo muy fuerte para él. Y el autor nos dice: murió Abu Talib 6 meses después de esto, y lo siguió Khadija después de 3 días. El mensajero sallallahu alaihi wa sallam se entristeció fuertemente por la muerte de ellos. O sea que aquí inicia una etapa muy difícil para nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de que después de que terminó el bloqueo, pues se murió la señora Khadija. Y Ibn Sa'd nos narra que el tiempo entre este evento y la muerte de Khadija fue 1 mes y 5 días, y hay diferencia de opinión en esto.
Pero cuando ella murió, el mensajero sallallahu alaihi wa sallam la mencionaba y la elogiaba en abundancia. Y esto, claro está, era porque ella fue quien creyó en nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cuando nadie estaba. Ella fue quien vio estas virtudes, estas características, y él vio estas virtudes y características que ella tenía para así empezar y formar su familia. Ella fue quien estaba ahí dándole soporte económico, moral y motivándolo que Allah subhanahu wa ta'ala nunca lo abandonaría cuando nadie más sabía lo que él cargaba y la responsabilidad que él tenía. Luego de ella fallecer, entonces falleció su tío Abu Talib. Y recuerden que Abu Talib fue el último guardián que él tuvo después de la muerte de su abuelo. Pues entonces pasó a la mano de Abu Talib a la edad de 8 años. Y Abu Talib entonces lo vio a él crecer, ¿verdad? Lo vio a él crecer. Y Abu Talib siempre estaba ahí por el mensajero, el profeta sallallahu alaihi wa sallam, y servía de intermediario entre los Quraysh y el mensajero. De que cuando había algo que le molestaba al Quraysh y ellos querían tratar de conseguirlo, pues iba donde Abu Talib para tratar de conseguirlo a través de él, porque sabían que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nunca iba a dejar esta responsabilidad y esta confianza que Allah subhanahu wa ta'ala le había puesto en sus manos. El mensaje de Dios, el último mensaje para la humanidad divino, para que así la humanidad tenga guía y tenga orientación en su vida y puedan alcanzar así la felicidad de este mundo y el próximo. Y después de que murió Abu Talib, aquí fue que entonces aumentó aún más el daño que Quraysh le hacía al noble profeta sallallahu alaihi wa sallam, que a veces los Quraysh, los incrédulos, no le hacían daño por respeto a Abu Talib. Entonces ahora Abu Talib no está, y al no estar, pues entonces ahora ellos se aprovechan y le hicieron más daño aún. Hasta que un día el profeta sallallahu alaihi wa sallam entró a su casa y los Quraysh le estaban haciendo daño y hasta le tiraban tierra en su cabeza. Y entraba en este instante, el profeta sallallahu alaihi wa sallam estaba entrando a su casa y una de sus hijas empezó a limpiar de su cabeza esta tierra. Y ella empezó entonces a llorar. Y el mensajero sallallahu alaihi wa sallam le dijo: La tabqi ya buniyya, no llores, oh hija mía, oh hijita, fa inna Allah mani' abak. Ciertamente Allah protege a tu padre. El profeta sallallahu alaihi wa sallam llamó a este año el año de la tristeza, porque es aquí cuando habían fallecido sus seres queridos para él y habían fallecido las personas más importantes en su vida, quienes le dieron soporte y quienes le defendieron durante la vida de ellos. Ya esto aquí entonces, según el libro, finaliza lo que es la tercera lección y entonces el autor pasa a lo que es la cuarta lección. Inicia con un subtítulo de su salida sallallahu alaihi wa sallam a Taif. Y el profeta sallallahu alaihi wa sallam reconocía aún que él estaba pasando por muchas dificultades, que no importa lo que pasara, no importa el daño que él recibiera, no importa lo que le hicieran, él tenía una responsabilidad que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es una lección con nosotros, para nosotros mismos, de que nosotros como creyentes, aunque a veces pasamos por situaciones difíciles, aunque a veces enfrentamos cosas inesperadas, nosotros tenemos una responsabilidad con Allah subhanahu wa ta'ala, y esa responsabilidad es mantenernos en su obediencia y tratar de la mejor forma de mantenernos dentro de lo que Allah subhanahu wa ta'ala requiere. Y esto es una vía de nosotros acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y poder así ganar la máxima recompensa y inshallah poder también estar en el paraíso en la compañía de los profetas, del profeta Muhammad y todos los piadosos de esta umma.
Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam sale a Taif, ¿verdad? Y se dice que una de las razones por qué él salió a Taif es porque si los Quraysh, si aquí en Meca no me quieren escuchar, no quieren escuchar la palabra de Dios, pues tal vez las personas de Taif sí escucharán. Miren cómo el profeta está en su momento más difícil de su vida y él está pensando en una cosa: ¿cómo puedo transmitir este mensaje? ¿Cómo puedo transmitir el mensaje de que no hay otra divinidad digna de adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y de que Él es el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala? El autor entonces nos dice: después de la partida de Abu Talib, empezó Quraysh a agredir al mensajero sallallahu alaihi wasallam, de manera que no podían durante la vida de su tío. Manifestaban hostilidad abierta e incitaban a los insolentes en contra de él. A causa de esto, salió a predicar a Taif, deseando que aceptaran el Islam y que le dieran refugio y ayuda, protegiéndolo de su propia gente, de su gente. No bien alcanzó a Taif hasta que la gente le maltrató de manera que ni su propia gente le hacía. Incitaron a los insolentes y sus esclavos en contra de él, insultándole y tirándole piedras hasta que sus benditos pies sangraron. Y Zayd bin Haritha, quien viajó con él, lo protegía con su cuerpo hasta que sufrió una herida en su cabeza. El mensajero sallallahu alaihi wasallam regresó a la Meca triste y suplicó su famosa súplica. Entonces el mensajero sale como invitador y salió llamando al Islam, llamando a Allah y su mensajero a Taif, y le trataron aún peor. Y le trataron de tal manera que le tiraban piedras y comenzó a sangrar hasta que alcanzó sus benditos pies. Y Zayd, que viajó con él, lo protegió y trató de protegerlo de estas piedras y de estos daños hasta que Zayd sufrió esta herida en su cabeza. Cuando esto pasó, entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam se retira, ¿verdad? Se retira hacia las afueras o se retira de donde estaba sucediendo esto y entonces comienza a hacer una súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, donde él hace su famosa súplica: oh Allah, contigo me quejo de mi debilidad. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. Oh Allah, contigo me quejo de mi debilidad, de mi poca estrategia, de mi insignificancia para la gente. Oh tú, Anta, oh tú, el más misericordioso de los misericordiosos, ¿verdad? Ya Arhamar Rahimin, tú eres el Señor de los débiles. Anta Rabbul Mustad'afin, tú eres el Señor de los débiles y tú eres mi Señor, ¿verdad? Wa Anta Rabbi. ¿Acaso a quién me encomiendas? ¿A una persona lejana que me regaña o a un enemigo que le diste posesión de mi asunto? ¿Verdad? Siempre y cuando no estés disgustado conmigo, entonces no me importa lo que yo enfrente. Aún así estaría más contento con tu misericordia hacia mí. Busco refugio en la luz de tu rostro, que ha disipado toda oscuridad, y por él se componen los asuntos de este mundo y el próximo. Contra incurrir en tu ira o que me caiga tu furia, a ti me someto hasta ganar tu placer. No hay más poder ni fuerza excepto por ti. Y esto fueron las palabras, las bellas palabras de nuestro amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam al enfrentar esto. Y palabras como esta nos enseñan cómo enfrentar dificultades, ¿verdad? De cómo nosotros humillarnos ante Allah subhanahu wa ta'ala, de cómo tener adab, etiqueta con Allah subhanahu wa ta'ala cuando enfrentamos este tipo de situaciones. No se trata de que si me pasa algo negativo, algo difícil en mi vida, ser arrogante y rebelarnos contra
ante el destino de Allah subhanahu wa ta'ala, sino que se trata de humillarse y reconocer que Allah subhanahu wa ta'ala está en control y que Él es el que tiene toda la sabiduría y sabe qué espera después de esto, cuáles son las bendiciones que esperan después de esta circunstancia. Y algunas personas pueden decir, bueno, pues ¿y por qué se quejó de esa manera? Él es el mensajero, Él es el profeta de Allah, ¿por qué se quejaba? Y hay dos tipos de queja. Hay una queja que es benigna y que es buena ante Allah subhanahu wa ta'ala, y hay una queja que sí es ilícita y sí es en contrario a la apropiada etiqueta con Allah subhanahu wa ta'ala. Él se quejó ante Allah subhanahu wa ta'ala, pero se quejó de qué? De su propia debilidad, ¿verdad? Ilayka ashku da'fa quwwati. A ti, contigo me quejo sobre mi propia debilidad, ¿verdad? Él se quejó de él mismo, ¿verdad? Él se quejó de él mismo. Se quejó reconociendo que es Allah subhanahu wa ta'ala que decide cómo hacer las cosas. Se quejó diciendo y reconociendo que Allah es quien tiene toda la fuerza, de que no es por su propio querer, sino por el querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es una manera buena de quejarse, es una manera que reconocemos, que nos hace, que reconocemos nosotros como los siervos y Allah como el Señor. Al contrario de esto, cuando a alguien le sucede algo negativo, algo ¿verdad? Difícil en su vida, si comienza a cuestionar, ¿verdad? El decreto divino, entonces esto se convierte en uno de los pecados más grandes, ¿verdad? Y invalida de esa manera, en el sentido lingüístico y definición, invalida la sumisión ante Allah subhanahu wa ta'ala, de que si nosotros somos siervos sumisos, pues entonces nosotros aceptamos la situación en que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone delante de nosotros, y aún así le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja y que nos haga creyentes con fe fuerte, y que así ¿verdad? Aleje todo mal de nosotros, y de que no nos pruebe y que no pruebe nuestra fe, y de que nos haga la vida fácil y nos dé lo mejor de nuestras vidas con toda suavidad, con todo el bien y el bienestar propio. Entonces el autor continúa diciendo: Allah le envió el ángel de las montañas que le pidió permiso para aplastar la gente de la Meca entre las dos montañas de Meca, Akhshabain, que son dos montañas entre las cuales se ubica Meca. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo: no, al contrario, tenles paciencia, dale una prórroga. Quiere Allah sacar de sus entrañas quien adore a Allah y no le asocie copartícipes, ¿verdad? Allah, al ver esto pasar con su noble profeta, con su amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pues él le envió este ángel, ¿verdad? Le envió este ángel, el ángel de las montañas, con la espera del comando del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si él decía aplástenlo, pues el ángel de las montañas iban a aplastar a la gente que estaban allí. Pero el mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo: no, quiera Allah sacar de sus entrañas quien adore a Allah y no le asocie copartícipes. O sea, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veía más allá de lo aparente, de lo que estaba delante de él. Y esto es perspicacia, de que tengamos sabiduría y la paciencia y el cuidado con la perspectiva que nosotros tengamos a la vida y las situaciones que nosotros enfrentemos. Así era el mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y hay una bella historia que en este instante, cuando el mensajero se retiró y dijo su súplica, dos hijos de Rabia sintieron compasión por él, vieron lo que él estaba sufriendo y le enviaron un racimo de uvas con un sirviente que ellos tenían, un esclavo de ellos, que era cristiano, llamado Addas. Y el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, antes de comer, cuando recibió este racimo de uvas, dijo Bismillah, ¿verdad? Nosotros decimos Bismillah en el nombre de Allah cuando vamos a comer. Él dijo esto, el mensajero. Y Addas reconoció esto y vio esto extraño y dijo:
Estas palabras no las dicen la gente de esta tierra. Y el mensajero entonces le preguntó, ¿y de dónde eres? ¿De qué religión? ¿A qué religión perteneces? Y entonces él le dijo, yo soy cristiano de Nínive. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam entonces le dice, eres del pueblo del piadoso Yunus bin Matta. Y Addas le dice, ¿y qué sabes de Yunus? Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam les recitó unos versos, unas aleyas del Corán que menciona a Yunus, el profeta Yunus. Y entonces cuando Addas escuchó esto, él aceptó el Islam. Él reconoció que el mensaje que él seguía se conectaba con este mensaje y él tenía el profeta del tiempo delante de él, por lo cual él aceptó el Islam instantáneamente. Y en otra narración de esta misma situación, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Addas, ese es mi hermano. Él fue profeta y yo soy profeta. Y Addas se inclinó hacia adelante y empezó a besar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en su cabeza, sus manos y sus pies. Y esto es narrado en la sira de Ibn Hisham, quien es una autoridad cuando tratamos el tema de sira, de la biografía profética. Otra súplica que el mensajero sallallahu alaihi wasallam hizo es su famosa súplica, Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, guía a mi gente, porque ciertamente ellos no saben, ¿verdad? Y el ángel Gabriel, cuando escuchó estas palabras de él, dijo, Sadaqa man sammaka ar-Ra'ufur Rahim. Ha dicho la verdad quien te llamó el misericordioso, el compasivo, o el compasivo, el gentil, el suave. Y obviamente esto fueron las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en uno de sus versos, donde él le describió como ar-Ra'ufur Rahim. Esto nos aclara también esta situación que enfrentó el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También nos aclara la importancia y cómo se debe de comportar alguien que está llamando e invitando hacia el Islam. ¿Cómo debe de ser con su gente? ¿Verdad? Que es posible que le digan, le insulten, le maltraten, pero ¿cómo debe de responder delante de esta situación? De que debemos de ser pacientes y debemos de seguir los pasos de nuestro amado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El autor continúa diciendo, cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam finalmente retornó a la Meca, entró bajo la protección de Mut'am bin Adi. Llegó hasta el lado del Kaaba, lo tocó y oró 2 ciclos de oración y se fue a su casa. Mientras que al Mut'am bin Adi y sus hijos lo rodearon con sus armas, protegiéndolo hasta que entrara a su casa. Así fue que el mensajero sallallahu alaihi wasallam pudo regresar a su casa, porque recuerden que ya el daño se ha intensificado tanto hacia el mensajero después de la partida de Abu Talib, que tuvo que entrar a su propio pueblo bajo la protección de otra persona. Si no, no se sabe lo que le iba a hacer los Quraysh a él. Luego el autor continúa diciéndonos diseminación del dawa en las tribus árabes durante la temporada de Hajj. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam llegó a la Meca y la gente había intensificado las agresiones hacia él y el rechazo de su mensaje, empezó a presentarse a las tribus durante los días de Hajj, invitándolos a Allah y al Islam. Él les informaba de su mensaje, como también les invitaba a que le apoyen. Entre ellos estaban quienes se oponían y les respondían de la forma más fea e indebida, y otros a quienes Allah guió al Islam y ayudó a su religión y a su mensajero. Y esta era la costumbre del mensajero sallallahu alaihi wasallam durante un tiempo, de que el mensajero, cada vez que venían las tribus de lejos, desde fuera de Meca, pues él le presentaba el Islam a ellos. Pero nunca les respondían el llamado. Al contrario, se burlaban de él, les decían mentiroso y adivino.
La quinta lección. El inicio del Islam en Medina. Entre la gente que Allah les guió al Islam y les bendijo con creer en el mensaje fueron 6 personas de los Khazraj de Medina. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam se encontró con ellos en la temporada festiva, en el Hajj, en la temporada de Hajj en Al-Aqaba, por Mina en el año 11 de la profecía. Abu Umama As'ad bin Zurara y Uqba bin Amir y Jabir bin Abdullah fueron algunos de ellos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le presentó el Islam y les recitó el Corán a lo que se hablaran, a lo que cuando esto pasó se hablaron entre ellos diciendo, ciertamente él es profeta, el profeta que los judíos de Medina fueron prometidos. No permitan que jamás se adelanten en creerle. Ellos entonces creyeron en el profeta sallallahu alayhi wa sallam y aceptaron el Islam. Luego regresaron a Medina como musulmanes. Ellos mencionaron al mensajero de Allah y su mensaje hasta que se diseminó el Islam en la ciudad, de tal manera que no había una casa de los Ansar sin que se mencionara en ella el mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y de esta manera fue que comenzó entonces la mención del Islam y la mención del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en Medina, una de estas tribus que fue a Mecca en la temporada de Hajj, y entonces ellos sí respondieron al mensaje y al llamado del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y los judíos de Medina sabían, la gente del libro también sabían que venían el profeta y reconocían los signos en él, pero muchos se negaban en aceptarle. Luego de esto entonces, el autor pasa a lo que es la primera alianza en Al-Aqaba. Y Al-Aqaba es un lugar entre Mina y Mecca de donde se tira la última piedra en Hajj. Son 3, esta es la última piedra en Hajj. Y es algo que se hace siguiendo así el ritual de el profeta Ibrahim alayhi salam. El autor entonces dice, cuando vino el próximo año, en la temporada de Hajj, asistieron 12 hombres de los Ansar. Ellos se encontraron con el mensajero sallallahu alayhi wa sallam en la primera alianza de Al-Aqaba y formaron una alianza con él. La alianza era que ellos no asociarían ningún copartícipe a Allah, que no robarán, que no fornicarán, que no matarán, ni matarán a sus hijos, ni traerán falsedad de sus manos, y tampoco se irían a lo contrario a lo requerido. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam les dijo, si ustedes son leales, tendrán el paraíso, y si son infieles en cualquier de estos puntos, entonces su asunto es con Allah. Si desea, Él les perdonará, y si desea, les castigará. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam le dijo, فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةِ. Si ustedes son fieles a esta alianza, entonces a esta promesa, entonces ustedes tendrán el paraíso. Es así cuando ellos hicieron la primera alianza de Al-Aqaba. Después de esto, después de la alianza, entonces se regresaron a Medina. Entre ellos estaba As'ad bin Zurara, Ubada bin As-Samit, Uqba bin Amir y Abu Haytham y otros. Al suceder esto, el mensajero sallallahu alayhi wa sallam envió con ellos a Mus'ab bin Numair y le comandó a que les enseñe a recitar el Corán y el Islam para que así puedan obtener entendimiento de la religión. Después de un tiempo, Mus'ab regresó a Mecca. Y en ese año que Mus'ab, el gran da'i, ¿verdad?, de Allah subhanahu wa ta'ala, en ese año cuando fue Mus'ab a Medina, él entonces le enseñó y el Islam se diseminó en gran escala en Medina. Conocían del profeta y conocían lo necesario de su religión. Y esto establece uno de los principios de Dawah, de que
es una responsabilidad. Y cada persona, ¿verdad?, que alguien acepta el Islam a sus manos, pues tiene una responsabilidad de enseñarle. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam sabía esto y no dejó a estas personas solas en Medina, sino que envió uno de sus compañeros que tenía la capacidad de enseñarle el Corán y enseñarle de la religión, y lo mandó a Medina por un año para que así ellos aprendieran esto. Y después de ese año él regresó. Y como principio también, especialmente en nuestro tiempo, es que cada persona se debe de sentir cómodo suficiente para enseñar lo que sabe, ¿verdad? Ballighu anni walau aya. Diseminen de mí, digan de mí, transmitan de mí, aun sea un solo verso. Pero uno de los principios que va con esto es que nosotros debemos de saber dónde parar. De que yo estudié tal cosa, yo me la sé, yo la puedo enseñar. Me preguntaron algo que no sé, voy a buscar. O voy a hablar con tal profesor, él sabe. O esto o lo otro. Esto también es una responsabilidad de nuestra parte. Otro punto con estas personas que aceptaron el Islam ya en Medina es que estas personas aceptaron el Islam y no fue de boca, como decimos. No fue el testimonio solamente. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Claro está. Este es el inicio. Y de esta manera alguien se convierte en musulmán. Claro que sí. Todo esto lo sabemos. Pero estas personas dijeron su shahada, pero también tenían una certeza profunda en su corazón de que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tenían una certeza profunda en su corazón de que no hay otra divinidad digna de adoración excepto Allah, y de que Muhammad es el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ellos tenían esta certeza en su corazón y vivían de esta manera. De tal manera que transformó su vida. De tal manera que ellos fueron fieles a la promesa que le hicieron al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De tal manera que ellos transformaron su manera, refinaron la manera de ser, siguiendo los mandatos del Islam, siguiendo la moral que él mismo exige. Y esto es una de las cosas más importantes, de que nosotros aceptamos el Islam, creemos en Allah, en su mensajero, para así ejercer y extraer el máximo potencial que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a cada ser humano, a nosotros como seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha honrado con ser seres humanos, con poder adorarle a Él, con tener el intelecto de nosotros poder decir, sí, eso es verdad, Allah me mandó este mensaje y lo voy a seguir y voy a tratar de hacerlo mejor. Entonces, esto es uno de los principios más importantes, de que nosotros aceptamos el Islam y creemos con certeza, y de que debe de haber una transformación en nuestras vidas para así aprovechar de esta oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado como musulmanes. La segunda alianza en Al-Aqaba. Esta es la segunda alianza que ellos hicieron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el año siguiente regresa Mus'ab, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? El autor nos dice: en el 13º año de la profecía, a 3 meses de la migración, ya casi nos estamos acercando a la migración del profeta sallallahu alaihi wasallam. En el 13º año de la profecía, a 3 meses de la migración, 73 hombres y 2 mujeres fueron a la Meca en la temporada festiva y acordaron encontrarse con el mensajero sallallahu alaihi wasallam por la noche en medio de los 3 días durante después del 10º de el Dhul Hijjah, Ayyam al-Tashriq, o sea, los días después del Hajj, después del día de Eid. Allí se reunieron con él, sallallahu alaihi wasallam, y su tío Al-Abbas, aún no habiendo aceptado el Islam. Su tío Abbas no había aceptado el Islam todavía en ese momento. Y se dirigió a las personas para asegurarse de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam pueda salir, ¿verdad? Luego el mensajero sallallahu alaihi wasallam dirigió su palabra y les recitó el Corán y les suplicó a Allah el Altísimo, y desearon ellos entrar al Islam. Estas personas que vinieron, 72 hombres y 2 mujeres, vinieron de Medina. Y ellos todos aceptaron el Islam en mano del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
formaron la alianza con el mensajero sallallahu alaihi wasallam, prometiendo que le impedirían de lo mismo que les impide a sus mujeres e hijos. Y él le pidió que eligieran a 12 líderes para que sean los responsables sobre su gente. Ellos entonces eligieron 9 de los Khazraj y 3 de Aus. Y regresaron a Medina, manifestando así el Islam y su mensaje e invitando a él. La mayoría de las personas que habían aceptado el Islam en la Meca le siguieron y diseminaron el Islam en grandes escalas en Medina. Y el autor nos trae un poema. وَإِذَا سَخَّرَ الْإِلَهُ سَعِيدًا لَأُنَاسٍ فَإِنَّهُمْ سُعَدَاء. Y si Dios, y si Allah subyuga, ¿verdad?, complace, hace la felicidad, da la felicidad a gente, ciertamente, esta gente entonces ciertamente son felices. La diseminación del Islam en Medina afectó en grandes escalas a los Quraysh. Estos supieron que había un grupo de seguidores y ayudantes en Medina para el mensajero y temían que el mensajero sallallahu alaihi wasallam saliera hacia esa ciudad. Así que se reunieron en Dar al-Nadwa para conversar y consultar sobre el asunto. Abu Jahl sugirió que se tome de cada tribu un joven valiente y luego que se dirigieran a todos hacia el mensajero para darle todos a la misma vez con un solo golpe con todas sus espadas y matarlo. Así, de esta manera su sangre es distribuida entre todas las tribus. De esta manera no podrá Abd Manaf empezar una guerra con todos ellos, con todas estas tribus, y aceptarían el dinero de sangre. Luego salieron de la reunión con este acuerdo y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, como nos dice el autor: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. De que Allah nos dice en el Corán, en cuanto al mensajero, nos dice en el Corán, ellos quisieron hacer un complot. Aquellos, los incrédulos, quisieron hacer un complot y quisieron matarte y sacarte. Y ellos planearon, pero Allah planeó. Allah planea y Allah es el mejor de los que planea, de lo que hace este tipo de plan. Allah es el mejor de quien hace planes. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus compañeros a emigrar a Medina. Ellos salieron en grupos mientras él se quedó en espera del permiso divino de salir de su tierra. Entonces vemos cómo todo fue sucediendo, cómo Allah subhanahu wa ta'ala fue preparando a un pequeño grupo en Medina que fueran creyentes. Luego de esto, entonces pasó la primera alianza de la Aqaba, luego la segunda. Mus'ab se fue, le enseñó a la gente allá. Todo esto en preparación para enseñarle quién es el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de esta manera ya se está preparando todo para que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam pueda emigrar hacia Medina. Y de las lecciones más grandes que tenemos de este grupo de personas es que ellos fueron aquellos quienes reconocieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y esperaban con ansias la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su pueblo, a su ciudad, y esta ciudad se convertirá en la ciudad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el futuro, la ciudad donde ellos entonces construyen la primera mezquita de abajo hacia arriba, para que así sirva de casa de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces las cosas ya aquí cambia la vida del creyente en Medina, y entonces pueden así de mejor manera practicar el Islam y su religión. La próxima vez que estemos juntos, entonces vamos a hablar sobre esta etapa de la migración. El autor no entra en muchos detalles, pero sí nos da breve sucesos de lo que sucede ya en esta etapa, la etapa de Medina. Inshallah ta'ala estaremos juntos hablando de esto la próxima vez. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos que creen,
no solo con el decir el shahada, pero que también tengamos certeza en nuestro corazón, firmeza en nuestra fe, para así seamos de aquellos quienes el Islam le transforma su vida, les refinan su vida, les refinan su corazón y los convierte en mejores personas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestras faltas, nuestros descuidos en seguir el mensaje y en seguir el camino del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos quienes pueden seguir los pasos del mensajero con facilidad. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga a nuestras familias, a nuestros queridos, que les guíe y que así la luz del Islam y la luz del mensajero sallallahu alayhi wa sallam entre nuestras casas y nuestros familiares, nuestros hijos y todos nuestros seres queridos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a completar este libro y que nos ayude a entender así mejor la responsabilidad que tenemos como creyentes en nuestro tiempo de así representar el Islam de mejor manera, y aún así le pedimos también su perdón por nuestras faltas en hacer lo mismo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.